recuerdo, si no te lo verifico, varios de ustedes sus relaciones de equipos. Creo que todavía me faltan por ahí unos cuantos nada más. Ahorita confirmamos qué equipos faltarían por formarse, para que ahí los compañeros que quieran presentar esos temas, pues nada más hagan su listado, ¿no? Tendría, ya en el caso de los temas, bueno, siguiendo, digamos, el orden más o menos que les di, ya tengo el de bolsa de vacío, ¿sale? Que estaría con los compañeros Ayala Benítez, Leonardo Daniel, que no sé si eso es tu nombre, ¿no, Leonardo? Tu apellido es Luna Guevara, ¿verdad? Sí, así es. Ok, Pérez Amaro y Ramírez Ramírez Oscar, ok, entonces ahí ya tendríamos un equipo. Después tendríamos el tema de RTM, que estaría presentado por Miranda Cristian, Ortiz Manzano Daniel y Xochihua Martínez Ángel Fabio, ¿sale? Sí, profe. Después tendríamos el de infusión de resina, que ya estaría con los compañeros Álvarez Carvajal, Contreras Carlos, Jesús Abimael. ¿Abimael es correcto el nombre, perdón, compañero? Sí, profesor. Sí, ok. Y de la Cruz García Roberto. Perfecto. Después tendríamos también ya el tema de bobinado filamentario, que sería de Covarrubias Balbuena, Rivera Álvarez, perdón, disculpen, Navarrete Coronado y González Morales Hugo Enrique. ¿Sale? Tendríamos también el de Brady, que sería de Cirilo Ibarra Andrés, Flores Caballero Ricardo Emanuel y González Said Eric. ¿Sale? Y finalmente Pultrusión, ¿sale? Que estaría a cargo de Hernández Sorrosa, Martínez Suárez y Ramírez Martínez. ¿Sale? Entonces, solamente nos faltaría entonces los dos temas de moldeo a mano y de moldeo a mano, perdón, proyección de fibra y deposición automática de fibra, ¿no? O colocación automática de fibras, ¿no? No sé si algunos compañeros que están por aquí todavía falten de equipo, de pura casualidad. Sí, yo no tengo equipo, profe. Ok, Tampoco, profe. ok, perfecto. Para que se vayan poniendo de acuerdo, compañeros, sale, aquí nada más una cuestión, de preferencia lo importante es que puedan abordar sobre todo los primeros temas. Sobre todo me interesa sobremanera el de moldeado, que se ven varios instrumentos que normalmente se repiten en otros procesos, ¿sale? De manera indirecta, entonces sí es importante tenerlos en contexto, ¿no? Me gustaría más que se expusiera la parte de molde a mano, proyección, pues retoma conceptos de molde a mano, pero sobre todo esas dos partes, ¿no? Estamos de acuerdo para que hagan su relación y me la manden, ¿no? ¿Sale? Y por ahí me mandaron un mensaje, ya no alcancé a leer. Ya le mandé la relación de nuevo. Ah, ok, a ver, déjeme ver porque no la he visto. Ah, pero lo acaban de mandar, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, a ver, déjenme ver porque creo que entonces ya no me van a dar las cuentas. Sí, bobinado. Ok, break. Ok, no, sí estaba bien, perdón. Sale. Entonces, un momentito, nada más déjenme descargar el archivo y continuamos. Nada más una cuestión, compañeros. Tengo una junta ahorita a las 4:30, todavía no me confirman, pero bueno, terminaríamos la clase quizá unos 10 minutos antes, ¿no? Nada más para que yo me pueda conectar y poder empezar mi junta, que es a las 4:30 específicamente. ¿Sale? Ok. González Jiménez Mario Armando, ¿verdad? Sería el nuevo integrante, ¿cierto? Para el equipo de Brady. Así es, profe. Sí, ok, perfecto. Entonces vamos a eliminar el anterior y ya no nos quedaremos con este. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces ahí en lo que se van poniendo de acuerdo, compañeros, para los equipos que faltan, sale y me manden sus relaciones. Vamos entonces a continuar con los temas que estábamos viendo de conceptos generales de materiales compuestos.
nos habíamos quedado en refuerzos, ¿no? Apenas empezábamos a ver los tipos de refuerzos, ¿no? ¿O ya los habíamos terminado de ver? Perdón. Ya los empezamos a ver. Los empezamos a ver. Ok, creo que nos habíamos quedado aquí en las fibras, ¿no? Medio habíamos abordado un poquito de las cuestiones de las fibras, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, en general, resumiendo un poquito la parte anterior y bueno, en el contexto también de lo que viene siendo la naturaleza de la materia, pues finalmente aquí no, lo que a nosotros nos interesa sobremanera, pues eran los materiales compuestos reforzados por fibras, ¿no? Específicamente, como comentábamos, las fibras largas, ¿no? Esto más que nada es debido a la continuidad, ¿sale? Que tienen las fibras, a diferencia de los demás, de los otros sistemas, o en este caso otro tipo de materiales compuestos basados en el tipo de refuerzo, ninguno de ellos presenta la continuidad que finalmente tienden a tener este tipo de materiales, ¿sale? Entonces, en este contexto se dice que hay un trabajo de forma sinérgica, hay un comportamiento sinérgico entre la matriz junto con las fibras, en el sentido de que finalmente la fibra sale al finalmente estar a lo largo de todo lo que viene siendo la longitud, o sea, es continua a lo largo de toda la longitud del compuesto, pues finalmente hay una gran cantidad de área de contacto de esa fibra específicamente, ¿no? Lo cual finalmente pues impacta no solo en su comportamiento mecánico, digamos como tal, finalmente este porcentaje, de hecho, es principalmente basado en esa parte del, digamos, del contacto, ¿no? Que llegan a tener en este caso las fibras, ¿no? Con lo que viene siendo la matriz, pero también propiamente dicho, o sea, a la configuración misma del refuerzo da este tipo de características, ¿estamos de acuerdo? De hecho, el soportar el 70 y 90% pues es un factor finalmente referenciado, ¿no? Depende de varios elementos, como viene siendo la compatibilidad del sistema, sale qué tan resistente, bueno, qué tan, bueno, el concepto sería qué tanto más resistente sería la fibra respecto de la matriz, etcétera, ¿no? Factores como esos finalmente pues influyen muchas veces en este porcentaje, ¿no? Comentábamos evidentemente que en el contexto estructural, pues estas fibras van a proveer resistencia, rigidez y estabilidad térmica al compuesto, evidentemente, porque en términos, por ejemplo, del comportamiento térmico y también de humedad, por ejemplo, las matrices, de hecho, tienden a ser más susceptibles a los efectos de temperatura y de humedad. De hecho, vamos a ver más adelante que, por ejemplo, cuando se dan las propiedades mecánicas, por ejemplo, no solo mecánicas, ¿no? También propiedades físicas de los materiales compuestos, en este caso reforzados con fibras y de matriz polimérica, es la matriz finalmente la que tiende a tener valores importantes, en este caso de coeficientes de expansión térmica, o sea, el coeficiente de expansión térmica es más alto en la dirección que estaría solamente en términos de la matriz que en el término de la fibra, ¿no? De ahí precisamente este concepto o el por qué no se dice que es estabilidad térmica, ¿no? Y además, pues pueden proveer conductividad o aislamiento eléctrico al compuesto, ¿sale? Depende finalmente del tipo de fibra que ustedes estén trabajando, ¿no? Ahora, en este caso, bueno, se sabe, y bueno, retomando un poquito los conceptos que mencionaba hace un momento, se sabe que en este caso las variables que afectan el comportamiento de un material compuesto reforzado por fibras, pues son el tipo de fibra, sale el material y la presentación de la fibra, que de hecho vamos a entrar más en detalle con esta parte, sale la alineación de la fibra, sale la distribución de la fibra, ¿ok? La interfase entre la fibra y la matriz, sale, o lo que viene siendo la compatibilidad entre los sistemas, tamaño y forma de la fibra, sale dirección de las fibras, porcentaje de refuerzo y matriz, ¿sale? En este caso, nosotros buscamos en un aspecto teórico, finalmente este porcentaje es teórico, que en este caso el refuerzo tenga hasta un 75% de presencia, o sea, en el volumen total, o sea, en el 100% del volumen que ustedes tienen en el material compuesto, que es de ese 100% el 75% sea la fibra. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente, y lo vamos a ver después también con lo que vienen siendo las funciones de la matriz, se sabe que este porcentaje es el más eficiente para el material compuesto, o sea, para que trabajen en conjunto matriz y fibra. ¿Estamos de acuerdo? Reducir finalmente el porcentaje de la fibra decrece principalmente las propiedades del material compuesto, dado que estamos teniendo menos presencia de refuerzo y aumentamos el porcentaje de la fibra de la matriz, y por ende sale las propiedades de la matriz que son inferiores a las de la fibra se van magnificando. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el lado contrario uno pensaría, bueno, entonces ¿qué sucede si yo elevo el porcentaje por encima del 80%? Lo que sucede es que la matriz ya no es capaz de envolver completamente a la fibra, es decir, ustedes tienen fibras sueltas. Y finalmente, si esas fibras no están combinadas con la matriz, ¿sale? Entonces no estarían trabajando de forma sinérgica.
¿Estamos de acuerdo? Ese concepto de sinergia ya no aplica, propiamente dicho, ¿sale? Y entonces finalmente ustedes tienen fibras que no se están distribuyendo o que no están trabajando en conjunto más bien con la matriz, ¿sale? Ahora, en este caso, ¿sale? Bueno, evidentemente este tipo de refuerzo, por estas características que mencionamos, va a ser el más utilizado en conjunto con matrices poliméricas, ¿sale? Y en ciertos casos se aplica en matrices metálicas, específicamente matrices, digo, no hay reglas, pero por ejemplo, pueden ser matrices, algunas, por ejemplo, pueden ser base titanio, por ejemplo, aluminio también se llegan a ver matrices, ¿sale? Pero bueno, o sea, sus aplicaciones finalmente dependen, ¿no? Y en este caso, más que nada, fibras, como vienen siendo las fibras de boro, ¿no? Sale más allá de las de vidrio, sale fibras de boro, sale, etcétera, ¿no? Más que nada, se combinan con ese tipo de sistemas, o sea, con las fibras de boro, debido a sus propiedades muy elevadas, bueno, también fibra de carbono, perdón. Pero lo que sucede con la fibra de carbono, por ejemplo, es que normalmente para que ustedes puedan introducir una matriz, por ejemplo, de carácter metálico, pues esa matriz tiene que estar en un estado líquido, muchas veces, o semilíquido, ¿no? O cuasi líquido de alguna forma. Es decir, la temperatura debe de ser elevada. El problema de la fibra de carbono es que la fibra de carbono, cuando se eleva por encima de ciertas temperaturas, empieza a descarbonizarse, ¿sale? Es decir, finalmente el carbono se empieza a difuminar, ¿sale? Empieza a reaccionar con el ambiente y entonces, pues finalmente, pues más allá de que estés logrando la consolidación del material, lo que estás haciendo es eliminar finalmente pues tu fibra, ¿no? Estás logrando que se consuma, ¿no? En este caso, en productos que van casi siempre al exterior, ¿no? ¿Sale? Entonces, en este caso, específicamente y dentro del contexto general de las fibras, se sabe que los sistemas o los materiales más empleados van a ser el vidrio, el carbono, la aramida y el boro, principalmente. ¿Sale? Ok. Ahora, los materiales en este caso que se utilizan bueno, haciendo referencia a los materiales de las fibras, por ejemplo, sabemos que en este caso la fibra de vidrio es una mezcla de óxidos, principalmente sílice, ¿sale? Es una forma general, o sea, realmente de lo que es la base, ¿no? El principio fundamental de este tipo de fibras, ¿sale? Junto con otros óxidos como puede ser calcio, aluminio, sodio, boro y hierro, ¿sale? De ahí también, por ejemplo, que se puede utilizar fibra de vidrio para reforzar matrices de aluminio, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? En este caso, los principales grados de la fibra, o en este caso la fibra de vidrio, y bueno, todas las fibras de hecho se clasifican por grados, ¿sale? Hay grados muy específicos, ¿sale? Que se pueden encontrar, pero finalmente esa subdivisión, o sea, cada fibra puede llegar a tener su grado, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, por ejemplo, en el caso de las fibras de carbono, ¿sale? Pero finalmente, digamos, es solo una clasificación, es una reducción de un gran o amplio espectro de posibles tipos de fibra que ustedes pueden encontrar en el mercado. Específicamente, sobre todo en el caso de la carbono, la vamos a ver, ¿no? Pero en general, en el caso de la fibra de vidrio, por ejemplo, a grosso modo, se conoce o se tiene, por ejemplo, los grados como vidrio tipo E, ¿sale? Que es un buen aislante eléctrico y buena resistencia. La fibra más común que ustedes van a encontrar en aplicaciones, digamos, comerciales, ¿sale? Es la fibra de vidrio tipo E, ¿sale? O grado E. La más común, la más barata, ¿sale? Como dice aquí, pues tiene buena resistencia, ¿sale? Y entonces finalmente su costo-beneficio tiende a ser muy eficiente, ¿no? Muy efectivo en ese aspecto y por lo tanto pues es atractiva para la implementación de varias aplicaciones que no requieran especialmente pues propiedades mecánicas muy específicas, ¿no? O incluso propiedades también físicas específicamente también relacionadas con el refuerzo, ¿sale? Por otro lado tenemos la vidrio tipo C, que presenta una buena resistencia química a la corrosión, de ahí finalmente la C. La vidrio S, que se caracteriza por tener un alto contenido de sílice, buena estabilidad térmica, alta resistencia y rigidez, ¿sale? La S viene del término estructural, ¿sale? O sea, estructura, y de hecho este tipo de fibra de vidrio es la más resistente de todas, ¿sale? No obstante, por sus características normalmente y por sus aplicaciones particulares, siempre o casi siempre se encuentra cerrada para aplicaciones de carácter o militar, ¿sale? O de aeronáutica comercial, pero bueno, o sea, finalmente en el contexto de la aeronáutica comercial, pues, entendiendo por ejemplo los laboratorios o en este caso los talleres de la ministería principalmente, ¿no? Pero si ustedes como digamos externos quisieran adquirir ese tipo de fibra, no es tan fácil, digamos, comprarla, ¿no? Muchos insumos de hecho están cerrados, insisto, para la industria aeronáutica, entonces uno como civil no, o sea, si quieres, aunque tengas el dinero y quieras acceder a ellos, no te los venden, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? También vamos a tener la fibra de vidrio tipo R, ¿sale? Que es una versión civil de la vidrio S, ¿sale? Ahora, esta es una
definición muy general, ¿sale? Digamos, muy característica, pero la realidad es que la R, ¿sale? Que viene siendo de resistance, ¿ok? Este tipo de grado de fibra de vidrio es poco común, ¿sale? También es poco común porque finalmente, pues en ciertas aplicaciones en industria, pues no hay muchas industrias que requieran, digamos, eh, fibra de vidrio, digamos, resistente, ¿sale? O sea, salvo la aeronáutica, evidentemente, ¿ok? Y entonces, pues, normalmente es más fácil que encuentres proveedores de esta a que encuentres proveedores de esta, ¿no? O sea, o de hecho hoy en día como que aparentemente ha caído como que en desuso un poquito este grado de fibra de vidrio tipo F, ¿no? No quiere decir que no la encuentren, pero ya no es, o sea, no es tan amplia como la otra, ¿no? ¿Sale? También tenemos la fibra de tipo A, que se caracteriza por un alto contenido alcánico, ¿sale? O de alcalina, ¿sale? Para la resistencia química, no es lo mismo que la corrosión. Finalmente, químicos puede hablar, por ejemplo, de alcoholes, ¿sale? O algunos otros reactivos específicos, ¿no? ¿Sale? Vidrio tipo D, poco dialectismo y baja densidad, ¿sale? Y la L, alto contenido de plomo para radiación. O sea, finalmente, pues, si ustedes se dan cuenta, pues, hay diferentes tipos de fibras de vidrio que se proponen o se tienen definidas para diferentes aplicaciones industriales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por otro lado, tenemos las fibras de carbono, perdón. En este caso, se sabe que la fibra de carbono se obtiene a partir de un proceso de pirólisis, ¿sale? O sea, descomposición orgánica de un precursor, ¿sale? Este es el nombre finalmente que recibe el elemento, ¿sale? Siendo los más utilizados la brea, rayón y poliacrilonitrilo, o sea, OPAN, ¿sale? Un momentito, compañeros, perdón, ¿eh? Listo, compañeros, ¿sale? Entonces, por otro lado, vamos a tener entonces lo que viene siendo las fibras de carbono, insistía, ¿sale? Las cuales se obtienen a partir de precursores, ¿sale? En este caso, el precursor básicamente es un elemento orgánico, ¿sale? O sea, ustedes lo encuentran, por ejemplo, bueno, se dice que son elementos orgánicos específicamente, ¿ok? De hecho, el más común que se utiliza para la fabricación de la fibra de carbono es ¿sale? Hoy en día, ustedes si consultan, por ejemplo, información más actualizada de fibra de carbono, van a encontrar otro tipo de precursores más, pues, como decirlo de alguna forma, modernos, ¿no? Hubo un momento dado en que la fibra de carbono se volvió un producto muy demandado a nivel industrial, no solo desde el punto de vista del boom que dan los materiales compuestos a partir de los años 90, más o menos, que es donde se da un golpe así como muy, muy marcado, ¿no? Empiezan a haber también aplicaciones, por ejemplo, de materiales compuestos en otro tipo de industrias, ¿no? No solamente la aeronáutica, la automotriz, básicamente también la del deporte, por ejemplo, empieza a entrar dentro de esta parte. La de las prótesis también empieza a implementar mucho materiales compuestos, pero específicamente todos, o sea, todas esas aplicaciones se fueron dirigidas a la fibra de carbono, ¿no? Específicamente el carbono fue el que empezó a demandarse ampliamente como un producto digamos, de un valor agregado importante, ¿sale? Y por ende, pues se vieron en la obligación muchos proveedores de buscar otro tipo de precursores, ¿sale?
Ahora, básicamente estos precursores pues son elementos complejos, ¿sale? De carácter orgánico, ¿ok? Y que dentro, evidentemente, bueno, en el contexto del orgánico, refiriéndonos nosotros a nuestro mismo cuerpo, nosotros tenemos carbono, ¿cierto? O sea, nuestra composición. Entonces, básicamente, ese proceso de descomposición orgánica, ¿sale? En general, se compone de una serie de pasos que precisamente buscan específicamente eliminar esos elementos presentes dentro de este precursor, ¿sale? Para simplemente quedarse con el carbono. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de ahí que finalmente por eso la obtención de la fibra de carbono o el costo de la fibra de carbono sea cara, porque, bueno, finalmente uno habla de carbono y se le viene siempre a la cabeza la idea de pues, la producción minera, ¿no? Pues es que saca de las minas, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, la fibra de carbono viene de un principio, digamos, de un proceso mucho más complejo, ¿okay? O sea, no tiene nada que ver con minería, nada por eso, ¿sale? O sea, vienen de este tipo de procesos de descomposición y esa es la razón también por la que llegan a ser muy costosas, ¿sale? Entonces, en este caso, el proceso de descomposición, disculpen, a grandes rasgos se contempla o se compone de tres pasos principales, siendo el primero el proceso de oxidación, ¿sale? Donde ustedes llevan, en este caso el precursor, a una temperatura más o menos entre 200 a 250 grados centígrados, ¿sale? Depende del precursor, estos valores son finalmente propuestos a partir de esto, principalmente del pan, ¿ok? Que es, insisto, el más común, específicamente, ¿ok? Y lo que empiezan ustedes a hacer es empezar a eliminar finalmente esos elementos que estén presentes en este caso en el precursor, ¿sale? O sea, los van oxidando, ¿estamos de acuerdo? Empiezan a formarse óxidos y finalmente en el concepto de la oxidación, pues se forman van formando nuevos compuestos con el oxígeno, ¿ok? Que se van a ir después cayendo, ¿no? Se van a ir deshaciendo, ¿estamos de acuerdo? Después viene un proceso de carbonización que se conoce, es a partir de los 1000 grados, ¿ok? Este proceso más que nada es para eliminar todos los remanentes que puedan quedar en este precursor, ¿sale? O sea, se va o se sigue con ese proceso de eliminación, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, el pasar de 250 grados a 1000 grados contempla la eliminación de elementos. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, esto mismo le pasa, por ejemplo, en un aspecto similar a los aceros, ¿no? Cuando se dice que se descarboniza, ¿no? Por ejemplo, a ciertas temperaturas, ¿no? Y finalmente, perdón, vendría la grafitización que ya se da a 2500 a 3000 grados centígrados. Si se dan cuenta, los rangos de temperatura finalmente obedecen a los principios bajo los que se rige finalmente el comportamiento del carbono, ¿cierto? Ustedes buscan en la información bibliográfica, van a encontrar que el carbono tiende a fundirse entre 2500 2800 grados centígrados, ¿no? Entonces finalmente lo que hacemos es literalmente eliminar todos los compuestos por debajo de él y al final nos quedamos con simplemente el carbono. Entonces es este proceso continuo de eliminación de componentes. Finalmente también el proceso de grafitización contempla una parte, una etapa que aquí no está contemplada que se llama estabilización, ¿sale? Que es donde ustedes literalmente es como que calcan finalmente la estructura de carbono, ¿sale? Y la mantienen, porque si no se hace eso, entonces la fibra de carbono se empieza a descarbonizar. Entonces finalmente esos procesos de estabilización se tienen que ir haciendo por etapas, ¿sale? En la primera etapa de la oxidación puede que no sea muy crítica, pero a partir de la carbonización y la grafitización sí son fundamentales para obtener una buena calidad en la fibra de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el proceso se termina con el tratamiento de estabilización, como les comento, ¿sale? Pero en este caso puede también encontrarse intermediada en etapas intermedias, ¿ok? Y se sabe en general y a grandes rasgos, ¿sale? Que las fibras de carbono pueden obedecer a tres principales grados, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, si ustedes consultan van a encontrar otros tipos de grados, ¿sale? O sea, se han encontrado otros tipos de grado más específicos de fibra. De hecho, es una característica que ustedes pueden encontrar cuando consulten un sistema de carbono, el grado, ¿no? O sea, siempre viene ligado el concepto del grado. A grandes rasgos, ¿sale? Los tipos de grado o tipos de fibra de carbono, ¿sale? Pueden ser la tipo 1 o grado 1, que se caracteriza por un alto módulo, ¿sale? La tipo 2 o grado 2 por una alta resistencia y la 3 que generaliza propósitos generales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, alto módulo y alta resistencia no es lo mismo, ¿sale? De hecho, alto módulo tiene que ver más con una cuestión del modo de elasticidad, mientras que la alta resistencia tiene que ver más con su sección de falla. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, finalmente el carbono por su comportamiento pues tiende a ser un material entre comillas frágil, ¿no? Entonces por lo tanto cuando ustedes ven el diagrama de esfuerzo de formación, el carbono tiene un comportamiento de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el concepto de alto módulo principalmente va relacionado en el módulo de elasticidad, básicamente de la fibra de carbono, mientras que la alta resistencia caracteriza todo lo que viene siendo la tenacidad, ¿sale?
la energía que puede absorber en este caso la fibra de carbono. Por lo tanto, en muchos casos, depende finalmente de lo que ustedes quieran, pero por ejemplo para cuestiones de impacto, ¿no? O de resistencia finalmente, o sea, de hacer productos quizá más durables, más allá de que sean bastante resistentes a impacto, por ejemplo, sino más tolerantes al daño, ¿ok? Se busca en este caso que la fibra de carbono, se buscaría más bien una fibra de carbono de alta resistencia, ¿ok? Y la de alto módulo si ustedes quieren obtener materiales compuestos cuyas deformaciones, por ejemplo, sean muy pequeñas, o sea, buscan un material extremadamente rígido, ¿no? Entonces, para muchas cuestiones estructurales, bueno, se pueden utilizar indistintamente, ¿sale? Pero, digo, no hay una relación específica de dónde y cuándo se pueden utilizar las de alto módulo, ¿no? O sea, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, secciones en fuselajes, actualmente de materiales compuestos que utilizan fibras de alto módulo, ¿sale? Y de alta resistencia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero la diferencia radica en eso, ¿no? Una se basa en esta parte y la otra se basa en la tenacidad. Una en el módulo de elasticidad, perdón, y la otra en la tenacidad del sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas por ahí? De momento Una no. pregunta, profe. Sí, adelante. Por ejemplo, ¿y cuando dice que las de tipos, bueno, vidrio C, creo que Ajá. son esas, dicen que son exclusivas de uso militar? ¿Quién decide eso? ¿O cómo? No, ¿Solamente el gobierno las fabrica y ya no se las vende a nadie más? ¿O? no, pero te refieres a la S, ¿no? Perdón. Ah, bueno, a la S sí. Sí, perdón. Pues lo decide finalmente los organismos aeronáuticos, ¿sale? O sea, lo que pasa es que, bueno, yo siempre he manejado y de hecho se nota, por ejemplo, en ese contexto, que finalmente realmente en el mundo de la industria, o sea, se maneja una idea que es que ustedes finalmente como empresarios, o sea, pensando ustedes como empresarios, ustedes pueden acceder a lo que quieran, pero muchas veces lo que los limita es la cuestión monetaria. Bueno, eso no es cierto. O sea, tú puedes ser un empresario con mucho dinero, ¿sale? Pero muchas veces si no tienes ni el renombre, ni los elementos o las justificaciones o los permisos necesarios, ¿sale? Muchos de ese tipo de productos no te los venden. O sea, las empresas, o sea, suena raro, o pudiera sonar raro, digamos, dadas las condiciones pues de la idea, ¿no? De que vivimos en un sistema donde todo se puede comprar, que una empresa pueda negarte a dar una cierta tecnología, pero eso sucede. Y no solamente en este tipo de cuestiones, por ejemplo, de fibras de vidrio. O sea, literalmente, ¿quién decide? O sea, ¿quién da esta clasificación? Esta clasificación está acorde finalmente a lo definido por los empresarios. Bueno, los mismos fabricantes, por ejemplo, definen este tipo de sistemas. Hoy en día está homologado, ¿no? Dentro de una normativa mucho más amplia, dentro de los materiales compuestos, donde entra, pues, no solamente los organismos internacionales de materiales, ¿no? Entre las empresas y también en este caso organismos aeronáuticos, por ejemplo, ¿no? Como la FAA o la EASA específicamente, ¿no? Y hablando de ellos como los dos principales organismos, ¿no? Y se da finalmente esta clasificación y su definición de este tipo de sistemas. O sea, ellos son los que finalmente definen, ¿no? Muchas veces esto, ¿no? Pues es la vidrio tipo S y se maneja como esta, ¿no? O sea, digamos, el código se estructura o se homologa por parte de ellos, ¿no? Ahora, ¿quién decide por qué no vendértela? Pues es decisión totalmente del proveedor. O sea, los proveedores deciden si te la venden o no. Por ejemplo, en este caso de las fibras, yo les comento esta cuestión interesante. O sea, si ustedes preguntaran en un proveedor, bueno, aquí en México no hay proveedores directos, esa es una primero, ¿no? Y los proveedores en Estados Unidos, por ejemplo, lo primero que te dicen, bueno, o sea, tú la quieres, pero ¿a qué organismo perteneces? ¿Sabes? O sea, es una pregunta inmediata que te hacen, ¿no? O sea, ¿a quién perteneces, no? Y entonces, si tú no perteneces, o sea, si tú le dices, no, pues es que yo la quiero porque quiero hacer unas estructuras en el patio de mi casa para ver si puedo probar algo, no, no, no te vendo a ti ese tipo de productos. Ahora, ¿por qué no los venden? Según la justificación, ¿sale? O sea, lo que nos comentaba, por ejemplo, un investigador, es que finalmente se supone que este tipo de productos son limitados. O sea, no es que así como que haya fibra de vidrio tipo ese como para andar regalando, ¿no? Se supone que son producciones limitadas, ¿sale? Y finalmente, pues lo que ellos buscan es darle eso a las personas que realmente lo van a usar. Esa es la justificación que nos daba, ¿no? Pero bueno, yo, bueno, viéndolo en contexto con otras cuestiones, pues parecería extraño porque incluso, por ejemplo, en la parte de equipos de computación, por ejemplo, pensando en esa parte a forma de ejemplo,
O sea, ya ven que ahorita, por ejemplo, o sea, ustedes, si se quieren dedicar al diseño, pues uno de los elementos importantes que necesitan, pues es una computadora, ¿no? Y en teoría, pues entre una mejor computadora tengas, pues mejor, ¿no? O sea, pues, tengo mi workstation acá de última generación y puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Bueno, la realidad es que, por ejemplo, hay equipos de cómputo que tienen disponibles las empresas, ¿ok? O sea, Dell, Hewlett Packard, ¿no? Y que son solamente para aplicación empresarial, pero si tú, por ejemplo, vas y quieres que te la venden, no te la venden. O sea, suena gandallón, ¿no? No te lo venden. No, o sea, es que yo quiero así como que, por ejemplo, si ustedes han visto, bueno, a los que les guste sobre todo, por ejemplo, han visto los procesadores, ¿no? Los últimos, es que hay unas líneas de procesadores, por ejemplo, ahorita no me acuerdo cómo se llaman de AMD, no me acuerdo si son EPIC o algo así, pero ya son su línea más amplia. O sea, están los Ryzen, luego están los Threadripper y después llegan estos que son los EPIC, que son para aplicación precisamente de diseño, ¿no? Bueno, eso los EPIC no te los venden. O sea, ustedes búsquenlos en internet y no los encuentran disponibles, ¿sale? O sea, solamente te los vende directamente a AMD, ¿sale? Y hay unos ciertos modelos. Y entonces, parte de esa situación es, insisto, se supone que la justificación es que como el producto es limitado y es muy especializado, si tú no justificas el bien para qué lo vas a utilizar, no te lo venden. O sea, hay una limitación en esa parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sí, o sea, suena feo, pero el que realmente no decide vendértelo, pues es el proveedor, ¿no? O sea, él es el que no te lo vende, ¿no? Y digo, pasa ahí, pasa en materiales compuestos, por ejemplo, pues si ustedes quieren y comprar un cierto preimpregnado para, ustedes saben que se utiliza, por ejemplo, para el Boeing 727, tampoco te lo venden. O sea, no, pero ¿para qué lo quieres? ¿No? Pues nada más para probar. No. O sea, no, porque ese material es especial para el Boeing 727, o sea, no te lo puedo andar vendiendo a ti nada más porque sí, ¿no? ¿Sale? Pues muchas veces es esa cuestión la que viene, se pone por medio, ¿sale? En esa situación. De hecho, muchas veces cuando se adquiere ese tipo de productos, tienes que tener así como que alguien que te ampare, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, cuando yo estuve en Francia, pues ellos piden los productos, o sea, ese tipo de equipos, pero porque están soportados finalmente por el instituto, o sea, por la institución educativa a la que pertenecen, y pues todo finalmente el background que ellos tienen sobre investigación en materiales compuestos, ¿no? Pero si no fuera por eso, pues no se los venden, ¿no? O sea, no te lo venden tan fácil, ¿no? Bueno, más bien no te lo venden, o sea, no es que no te lo vendan fácil, es que no te lo venden, no te lo dan, ¿no? Casi te tiran de loco y no te lo facilitan, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No sé si más o menos eso aclara un poquito la duda. Sí, profe. Entonces, por Sí. ejemplo, la única forma de conseguirlo sería, por ejemplo, la escuela si lo quiere, no sé, para la clase o ya para posgrados, pues la Es escuela sería una de las únicas formas en México para conseguirlo. Ajá, por ejemplo, pues eso parecía lógico, pero nosotros hemos pedido este tipo de materiales Y y bueno, la tampoco. primera, y no, la primera bronca es que es equipo muy caro, entonces finalmente para el Politécnico es incosteable muchas veces comprar este tipo de cosas, ¿no? Y la segunda es que pues sí está muy restringido, no se crean, sobre todo aquí en México. Bueno, lo que nosotros hemos visto finalmente México pues depende mucho de cuestiones extranjeras, ¿no? Entonces, finalmente en países como Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, es mucho más fácil porque hay proveedores directos. Muchas veces eso facilita esa cuestión, ¿no? Pero aquí como nosotros estamos así como que obligados, ¿no? Finalmente a comprarlo del extranjero, entonces finalmente eso como que nos pone un punto más. Aparte, también una situación interesante, como mencionaba, pues finalmente la parte de aduanas también influye muchas veces en la adquisición de ese tipo de productos. Realmente Aeroméxico y todos los talleres de reparación aquí en México, pues ya tienen de alguna forma el procedimiento bien definido y pueden hacerlo más fácil, ¿no? Pero tú, digamos, como una institución, bueno, por ejemplo, en el Poli, ¿no? Nunca lo hemos hecho, o sea, nunca hemos comprado ese tipo de productos. De hecho, los que tenemos en el laboratorio son porque nos los donó Aeroméxico. Pero así de que nosotros hemos comprado y hayamos comprado impregnados, no. No, la verdad es que es complicado, ¿no? Muchas veces, ¿no? Insisto, una parte que nos limita, pues es la parte económica, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, cuando ustedes compran ese tipo de preimpregnados, no es que te vendan así como, pues cuando vas, insisto, a la tela parisina, por ejemplo, y, véndeme 2 metros, ¿no? O sea, te venden un rollote grandísimo
Y entonces, pues finalmente, pues es así como que pues yo manejo ese tipo de volúmenes, ¿no? Y bueno, para un centro de investigación que constantemente se va a dedicar a hacer eso, pues sí, ¿no? No hay a veces tanto el problema como allá en Francia, pues ellos pues tienen sus ¿cómo se llama? Sus racks, ¿no? Grandísimos de material de preimpregnados y aparte pues tienen su este, ¿cómo se llama? Su refrigerador para poderlos tener en las condiciones idóneas, ¿no? De conservación, ¿no? Pero bueno, o sea, más allá de eso, pues también lo que nos comentaban es que de repente es complicado, ¿no? Luego acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en Francia, nosotros estuvimos haciendo unos estudios para, se supone, comparar, o sea, bueno, lo que nosotros queríamos hacer era como acreditar un procedimiento, un mecanismo, un método de reparación para Airbus de alguna forma, ¿no? Pero en este caso esas acreditaciones por parte bueno, o sea, eso, bueno, es un proyecto que lleva mucho tiempo, o sea, yo nada más trabajé en una parte, pero dentro de lo que estaba solicitando Airbus como para acreditar esos resultados, pues él pide pruebas mecánicas, ¿no? El problema es que dentro del laboratorio no tenían el material específicamente que se utiliza para Airbus, ¿sale? Y lo que nos decían es que no lo pudimos conseguir, o sea, no podemos, o sea, ese material específicamente no lo conseguimos porque pues es el que se utiliza para Airbus, o sea, como que dicen así, pues, es que no te lo puedo andar vendiendo a ti, ¿no? ¿Sale? Y entonces ellos finalmente para hacer esas pruebas y validar de alguna forma los modelos tuvieron que comprar un sistema preimpregnado parecido a lo que viene siendo lo que se utiliza en el Airbus A380, digo en el A350, disculpen, y a partir de eso pues hacer más o menos sus validaciones, ¿no? Pero sí es una cuestión rarilla, ¿no? O sea, parecería, o sea, es como un poquito frustrante, pero sí no es como que muchas veces fácil, incluso aunque tengas tú el soporte muchas veces de una institución detrás, parecería que eso a veces hasta incluso te meten más broncas a veces para adquirir ese tipo de productos. Hay muchas por cuestiones a lo mejor burocráticas, pero sí, no es tan fácil a veces acceder a ese tipo de pues sí, de cosas, ¿no? De ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, bueno, les digo, finalmente, pues es una cuestión con la que tenemos que ir discerniendo, pero bueno, pues es parte de eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No sé si más o menos eso aclara un poquito la cuestión. Sí, profe. Y ya por último, Sí, ¿los procesos de fabricación, están patentados o algo así? ¿O por qué se podría decir de que solo en ciertos lugares o países, tienen o bueno, hacen el producto? bueno, como tal, la fabricación de la fibra de vidrio, no. De hecho, la fibra de vidrio sí se fabrica aquí en México. O sea, hay proveedores oficiales de fibra de vidrio mexicanos, ¿sale? Pero fibra de vidrio, no preimpregnados, fibra de vidrio. Pero finalmente su procedimiento, o sea, para que tú puedas, digamos, validar que tu fibra de vidrio corresponde a alguno de estos tiempos, tienes que hacer las pruebas pertinentes para que lo validen, ¿no? Al menos aquí en México, por ejemplo, la que sí se produce es la E, por ejemplo, la A, la D también se llega a ver, ¿sale? Principalmente, ¿no? Pero la S y la R, es así no las he visto yo que las produzcan aquí, ¿no? Entonces, finalmente, pues así como patentados, en este caso, al menos del vidrio, no. En la de fibra de carbono tampoco. De hecho, el proceso ya es ampliamente, digamos, eh, disponible, ¿sale? El problema realmente de la fabricación de la fibra de carbono es que es caro. O sea, la planta finalmente, o en este caso los recursos para producirla, tienden a ser pues costosos, digamos, finalmente por el proceso que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, pues hay, pues no tan pocas empresas, realmente, te digo, insisto, crecieron después de la gran demanda que hicieron de materiales compuestos, ¿sale? Pero la mayoría de la fibra de carbono, al menos aquí en México, es de origen extranjero. De hecho, la que te venden en Poliformas es que no es gringa, no me acuerdo de dónde viene. Creo que viene de hecho de un país de América Latina, ahorita no me acuerdo de cuál, ¿vale? Pero no es gringa, la que te venden en Poliformas, ¿sale? Entonces, más allá de que sea la patentado, no, es más bien de que no hay, digamos, aquí en México, gente que se haya aventado todavía a hacerlo, ¿no? Finalmente, ¿no? Más bien esa es la situación, ¿no? Ahora, en contexto de la patente, el que sí está patentado como procedimiento y de alguna forma sí está definido, son las fibras de Kevlar, ¿sale? O sea, de hecho, el término real es fibra de aramida, ¿sale? Pero se le conocen como fibras de Kevlar porque el término Kevlar es el término con el que está patentado. Y ese sí es un proceso patentado, o sea, sí está patentada la fibra de Kevlar, ¿sale?
Entonces, digo, finalmente ahí, pues, si tu fibra se llama Kevlar, pues hay que finalmente, pues, pagar, ¿no? Una parte de derechos de autoría, etcétera, para que tú lo puedas producir, ¿no? Pero la fibra de vidrio y la fibra de carbono no pecan, digamos, de patentes, ¿sale? Lo que sí no sé, eso sí se los debo, ¿sale? O sea, el pan no, o sea, el pan y el rayón, por ejemplo, ya son así como bien conocidos, ¿no? ¿Sale? Pero a raíz de los nuevos precursores, hay empresas que sí pusieron nuevos precursores y tengo entendido que algunos sí lo tienen patentado a la fecha de hoy. No sé específicamente las empresas porque finalmente, si ustedes buscan, por ejemplo, productos ya directamente de fibra de carbono, ¿ok? O sea, fibra de carbono a la venta, pues muchas veces son empresas dedicadas al ramo aeronáutico, no puede ser Toray, por ejemplo, Hexcel, por ejemplo, o sea, por mencionar algunas, ¿no? Pero es bien sabido que la fibra de carbono que ellos emplean a veces no es fabricada por ellos directamente, sino que tienen subcontratadas a otras empresas que son las que les dan la fibra de carbono y muchas veces ellos solo hacen los impregnados, ¿no? Entonces, bueno, finalmente pues es también amplio, ¿no? En esa parte, ¿no? Y pues sí, digo, lo que sí sé es que algunos precursores sí llegan a estar patentados. No sé específicamente quiénes, ¿ok? Pero de que están patentados algunos sí llegan a estar patentados. Y el resultado pues, te puede dar finalmente eso, ¿no? De hecho, ya cuando tú te en cuestión de patentes, pues es complicado porque es como un mundo muy, ¿cómo decirlo? No diría yo, a veces como le decían, como inmoral. O sea, no es ilegal, evidentemente, pero sí llega a veces a entrar en la inmoralidad, ¿no? En ese contexto. Pero bueno, o sea, finalmente, pues de hecho, o sea, cuando ustedes se ponen a ver, ¿no? Las cuestiones que hay detrás de las patentes, es curioso, porque no sé si, por ejemplo, alguno de ustedes sabía que el helado napolitano está patentado, No, profe. ¿no? O sea, por No. ejemplo, el helado napolitano ese que ustedes se comen de chocolate, vainilla y fresa, ese está patentado. Es O sea, hay pirata el que alguien, nos vende. no tanto pirata, o sea, sino que pagan la patente. O sea, ellos Ah, lo ya, ya. producen, o sea, Holanda y ellos, o sea, no sé a ciencia cierta quién es el que, creo que es Holanda, de hecho, el que la tiene, que tiene patentado el sabor napolitano, ¿sale? Pero, o sea, si cualquier otra marca quiere producir helado napolitano, no puede, ¿sale? Y creo que sí es Holanda, porque, ¿o ustedes conocen otra marca que vende helado napolitano? No, pues nada más cuando vas a la Michoacana. Ah, bueno, pero la michoacana es como pero ellos no venden su producto abiertamente como Holanda, o sea, así como etiquetado y todo, ¿verdad? ¿O Ah, sí? no, no. Bueno, yo tengo entendido que Desconozco. no. Sí, no, bueno, o sea, en el contexto, digamos, de comercialización, creo que es Holanda, creo que sí, se los debo, pero sí, de que está patentado, el helado napolitano está patentado. Y tú dices, pues, ¿cuál es el chiste, no? Pues nada más es combinar chocolate con vainilla y con fresa, y que seguramente el resultado de haber hecho eso es que en algún momento se les quedaron ahí remanentes de ellos y los combinaron y se les hizo muy fácil, ¿no? Pero fíjense, o sea, por ejemplo, el helado napolitano está patentado. El, la paleta, bueno, no la paleta, más bien, perdón, el palito de paleta de las paletas de hielo que trae las de Magnum, por ejemplo, esos también estaban patentados, ¿sale? O sea, esos también, esa forma específicamente está patentada. Y dices, sí, y cada vez que alguien la quiere utilizar, pues tiene que pagar patente. Entonces, híjole, en el contexto luego de las patentes uno se encuentra un montón de cosas bien curiosas, ¿no? Pero la realidad es que, yo digo, insisto, ¿no? Es una parte, digo, a veces que parece inmoral porque dices, puede parecer inmoral, ¿no? En algún aspecto, pero pues evidentemente, porque muchas veces, ¿no? En aspectos tan simples como eso, pues se ejerce finalmente el derecho de autoría en algunos casos que tú dices, ¿a poco? Más allá de la inmoralidad es que te parece a veces ridículo que algo así se pueda patentar, pero la realidad es que sí se patenta y hay gente que se hace de un montón de dinero por ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo manejo lo de los helados porque a mí me pareció, o sea, como un colmo, ¿no? Finalmente dentro de la cuestión de las patentes, porque pues mira, ¿a poco patentar el helado napolitano? ¿A poco alguien puede patentar el helado napolitano? Pues nadie lo patentó, nada más se lo puede producir, creo que sí es Holanda, el que lo tiene, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? O sea, dentro de esta parte también de fibra de los productos de materiales compuestos, pues aplica el mismo principio. De hecho, nada más como punto, por ejemplo, cuando les toque presentar a los compañeros de infusión de resina, por ejemplo, ellos van a hablar de un elemento que es la malla de distribución, ¿sale?
que es un elemento, digamos, esencial para que la resina, perdón, pueda avanzar a través de las capas de refuerzo, ¿no? En este caso. Eso va a tomar constancia cuando vean el proceso. Bueno, esas mallas de distribución normalmente están hechas con ciertos patrones, pueden ser redondas, pueden ser rómbicas, pueden ser cuadradas, pueden ser de diferentes formas, ¿no? La forma finalmente tiene un efecto sobre el mecanismo de fluido. De hecho, el tamaño también del entramado, o sea, de la celda unitaria, también tiene un efecto en cómo fluye el material a través de, bueno, en este caso la resina a través de las capas, ¿sale? Pero cuando tú ves la malla, o sea, finalmente es una malla de polietileno, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Es de plástico, básicamente, ¿no? Pero si tú vas, por ejemplo, con un proveedor oficial de productos, de materiales compuestos, y le dices que quiero hacer el proceso de infusión, pues te va a dar todos los insumos y te va a vender esa malla, ¿no? Y esa malla es carísima, o sea, esa malla, digo, varía entre los proveedores, ¿sale? Pero es una malla cara, o sea, el metro cuadrado es bastante costoso, ¿no? Pero, por ejemplo, esa malla, o sea, así como es, no es muy diferente, por ejemplo, de la malla de pelota con la, bueno, la malla en la que luego les venden las pelotas estas de plástico, ¿no? Sí, sí, sí lo ubican, o sea, cuando van al mercado y que tienen las pelotas ahí colgadas en las tiendas de juguetes y están envueltas en unas mallas de plástico, Sí, pues es esa misma malla. O sea, tú ves la malla especializada para aplicaciones aeronáuticas y todo lo que tú quieras y ves esa malla y dices, pues es lo mismo, ¿no? O son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando vas a comprar a la zona especializada, te la venden por metro cuadrado. Y cuando vas a comprar esa malla al centro, por ejemplo, te la venden por kilo. O sea, hay, así, o sea, ahí en la parte de plásticos, vas y preguntas, ay, quiero malla de pelota. Sí, ¿cuántos kilos quieres? ¿No? Y así te la venden, ¿no? Pero finalmente es, bueno, como decía un profesor, pues es que es la aplicación finalmente, ¿no? Lo que radica, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿no? Entonces, como él dice, o sea, si a alguien se le ocurre patentar ese tipo de malla para aplicaciones de ese tipo, patentar ese tipo de malla, pues ya la hizo, ¿no? Porque, ¿no? O sea, finalmente es algo que se puede aplicar en ese aspecto, ¿no? Que hoy en día ya no, o sea, que cuando entran en el dominio público es también otra situación ahí complicada, pero bueno, o sea, son ejemplos que de repente uno se encuentra por ahí que sí son bastante contrastantes, ¿no? Dentro, sobre todo, de este tipo de industrias, ¿no? De alto valor agregado, ¿no? ¿Sale? sí, profe, gracias. Perfecto. Ahora, bueno, ya terminando de ver lo que vienen siendo las fibras de carbono, también tenemos la fibra de aramida o el Kevlar, que es la que les comento que sí está normada, digo, sí está patentada, disculpen, ¿sale? Y sí, a diferencia de los demás tipos de fibras, pues sí tiende a ser una cuestión legal un poquito complicada porque no hay muchos proveedores de Kevlar en el mundo, ¿sale? De hecho, hay nichos muy específicos de proveedores de Kevlar, ¿sale? Claro, también una situación que se ha dado debido a esto es que el Kevlar no es tan demandado como la fibra de carbono, ¿sale? De hecho, el Kevlar sí tiene aplicaciones muy particulares, ¿sale? Y eso se da debido a bueno, principalmente a sus características mecánicas, pero también a sus características físicas. Más allá de densidad y cuestiones, por ejemplo, de coeficientes de expansión térmica, me refiero a su forma, a su textura, ¿estamos de acuerdo? Tú, por ejemplo, ves la fibra de Kevlar, ¿sale? O sea, la tienes en las manos, por ejemplo, y, por ejemplo, ya ven los lazos estos bueno, o sea, ustedes, por ejemplo, tienen lazos de ropa en su casa, ¿no? Y ya ven que, por ejemplo, el lazo el que todavía es así como de mecate, ¿sale? Cuando ya pasa mucho tiempo de que está en humedad, o sea, ya está humedecido y ya como hasta está viejo, se empieza así como a descarapelar, o sea, se hace como pelitos, ¿sabes? Así como sí, o sea, como pelillos, así, casi, casi como que sienten uno que se deshace. No sé si más o menos alguien se ha dado cuenta de eso. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, esa textura, esa es la que tiene la fibra de Kevlar, finalmente. O sea, ustedes la tocan así, digamos, y es que a veces un chico me decía, es que parece como mecate. Y digo, pues sí, sí tienes razón, es que por la forma es, bueno, o sea, su textura, digamos, cómo se siente en las manos te recuerda a ese tipo de materiales. Claro, en propiedades mecánicas no se parecen en lo más mínimo, ¿sale? Pero digamos, como referencia tienden a tener esa forma, ¿no? Insisto, ¿no? La situación ahí, sobre todo en el Kevlar, es que pues el Kevlar, como tal, como proceso pues patentado, no hay muchos proveedores en el mundo, ¿sale? De hecho, literalmente pocos proveedores de Kevlar, y también eso se debe a las aplicaciones muy particulares que tiende a tener, ¿no? La fibra de Kevlar, a diferencia de la fibra de vidrio y la fibra de carbono, es una fibra que tiene una sección de daño muy amplia, es decir,
y tiene una gran tenacidad, ¿estamos de acuerdo? Por ende, pues es un material muy solicitado, por ejemplo, para lo que vienen siendo sistemas antibalísticos, principalmente porque su densidad específicamente no es tan alta, ¿sale? Y aparte por esa forma que tiene, como insisto, como de mecate, cuando, bueno, en este caso sobre todo en cuestiones balísticas o proyectiles, cuando le disparan, ¿sale? Las fibras tienden a romper, o sea, tienden a estirarse, ¿ok? Funcionan como ligas de alguna forma, ¿sale? Y entonces finalmente tiene una gran capacidad de absorción de daño en términos de proyectiles, ¿no? O sea, de hecho, propiamente dicho, se dice que la fibra se desgarra, ¿no? En este caso, o sea, su mecanismo de falla de las fibras de Kevlar es diferente al de la fibra de carbono y al de la fibra de vidrio, que sí es como que la ruptura es muy, muy marcada, ¿no? O sea, se rompen, ¿no? Y pues nada más ves ahí unos cuantos pelillos, ¿no? ¿Sale? Pero en el caso del Kevlar sí parece como si hubiera tratado de romper así como que un plástico, y ven que cuando rompes un plástico así como que se desgarra así bien raro, ¿sale? Y se estira un montón, ¿sale? Entonces finalmente el proceso de falla o el mecanismo de falla es, no sé, como si ustedes desgarraran el material, ¿no? Entonces, esos son finalmente elementos que se presentan dentro de las fibras de Kevlar, ¿no? Y pues es también por la razón que pues tienen ciertas aplicaciones en especial, ¿no? Ahora, en este caso, pues comentábamos que realmente, pues este es el nombre que se le da realmente a las fibras de poliamida aromática, ese es el nombre real, ¿sale? Que es una fibra orgánica sintética, ¿sale? En este caso, la fibra de alto módulo se produce con el nombre de Kevlar, ¿sale? O sea, realmente la de mayor aplicación, ¿sale? O sea, digamos, la de aplicación estructural es el Kevlar, ¿sale? O sea, pueden ustedes encontrar fibras de aramida con propiedades menores, ¿sale? Pero la que ya tiende a tener módulos o características de resistencia importantes ya se manejan como Kevlar, ¿no? O sea, están patentadas en ese contexto, ¿ok? Pues en este caso el Kevlar, pues se sabe que se obtiene por la extrusión de una solución ácida por un hilador, ¿sale? En este caso, los filamentos atraviesan varios orificios donde las moléculas de aramida son orientadas longitudinalmente. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, las fibras de Kevlar, ¿sale? A grandes rasgos, muy a grandes rasgos, se pueden dividir en tres tipos, que es el Kevlar clásico o Kevlar común, que se utiliza en artículos mecánicos de caucho como neumáticos, ¿sale? El Kevlar 29, usado ampliamente en cables, cuerdas, telas revestidas y protección balística, y el Kevlar 49, usado para refuerzo de polímeros rígidos aeroespaciales, automotrices y navales. Evidentemente, pues el más costoso viene siendo este, específicamente, ¿no? Ahora, por otro lado, ya digamos como último tipo de fibras, digo, realmente son las más amplias, son vidrio, carbono y Kevlar, pero como otros elementos o fibras especiales podemos tener las fibras de boro y las metálicas, ¿sale? En este caso, las fibras de boro se sabe que se producen por medio de una reducción a alta temperatura de vapor, de tricloruro de boro en un sustrato de carbono o tuxteno, ¿sale? En este caso, las fibras duras y fuertes de boro son mucho más grandes en diámetro y densas que las demás fibras. Vamos a ver una tabla comparativa y vamos a ver las proporciones que llegan a tener en diámetro las fibras de boro en comparación con las otras tres, ¿sale? No obstante, ¿sale? También se sabe que es posible utilizar o incorporar fibras de metales como son aluminio, zinc, acero inoxidable, por mencionar algunas, incluso cobre también, para incluir ciertas propiedades al material compuesto. Ejemplos de esto, por ejemplo, son los preimpregnados, por ejemplo, que llegan a tener filamento de cobre, ¿sale? O sea, el Airbus 350, ¿sale? Por ejemplo, utiliza un material compuesto que es de fibra de carbono, ¿ok? Pero dentro de los filamentos que componen, o sea, junto con la fibra de carbono también se hilan filamentos de cobre, ¿sale? Entonces, finalmente, cuando se va fabricando lo que viene siendo el fuselaje, pues el fuselaje tiene fibra de carbono y tiene cobre, pero el cobre se orienta de tal forma que está, en este caso, formando una malla alrededor de lo que viene siendo el fuselaje de la aeronave, ¿sale? Ahora la pregunta, ¿por qué creen que se incorporaría la presencia de filamentos de cobre en el fuselaje de una aeronave? Quizá por un impacto de un rayo. Exactamente, funciona como un pararrayos, exactamente. Esa es la función o la propiedad que le atribuye finalmente la combinación de fibra o de esas fibras a lo que viene siendo la estructura, en este caso, de la aeronave, ¿sale? De hecho, también una situación interesante, lo vamos a ver más adelante en los tipos de presentación, ustedes también pueden tener telas tejidas que les llaman woven fabrics, ¿sale? Donde ustedes literalmente tejen, en este caso filas o filamentos, por ejemplo, de fibra de vidrio, ¿sale?
en dos direcciones diferentes para formar un cierto patrón de entramado. Pero además, esos woven fabrics pueden ser fabricados del mismo material o de dos materiales diferentes. Es decir, puedes tener en una dirección fibra de vidrio y en la otra dirección fibra de carbono. En una dirección puedes tener fibra de Kevlar y en otra puedes tener fibra de vidrio, ¿sale? O incluso, ¿sale? Puedes hacer una alternancia. Puedes tener una sección de fibras de vidrio y luego meterle fibra de carbono y luego hacer una alternancia con fibras de vidrio. Ese tipo de configuración no es tan común, ¿sale? Se ha llegado a ver en algunas aplicaciones, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, o sea, finalmente dentro del contexto, ¿no? Del mundo que se puede dar, sobre todo en el caso de las fibras tejidas, sí hay muchos tipos o configuraciones que ustedes pueden encontrar, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas por aquí? Creo que no, profe. ¿No? Ok, perfecto. Ahora, un poquito en contraste con lo que mencionábamos previamente, pues sabemos en este caso, aquí, bueno, les presento algunas imágenes, por ejemplo, de lo que vienen siendo algunas presentaciones de fibra de vidrio, fibra de Kevlar, ¿sale? Fibra de carbono y fibras de boro, ¿sale? Por ejemplo, aquí se ve un poquito, insisto, pues la forma, ¿no? Que finalmente tienen esas fibras de Kevlar, ¿sale? Ese color amarillento que llegan a tener. De hecho, este color amarillo sale tan, digamos, como color canario, tan intenso que llegan a tener las fibras de Kevlar, es resultado del apilado constante de ellos, ¿sale? Si han visto eso, por ejemplo, de los fenómenos una cosa es monocromáticos, no te recuerdo bien el nombre del fenómeno, pero por ejemplo, cuando tú vas apilando un color claro, ¿sale? Y luego le pones encima otro color claro de la misma intensidad y lo vas poniendo así, sucesivos, e incrementas la tonalidad finalmente del producto resultante. ¿Alguien más o menos había visto eso? ¿Se acuerda más o menos cómo se llama el fenómeno de pura casualidad? Yo lo había visto, pero no recuerdo cómo se llama. Sí, sí, tiene un nombre ahí de óptica, no recuerdo yo tampoco el término, ¿sale? Pero especialmente lo que pasa con la fibra de arámida, ¿no? O sea, realmente su color real es así como amarillo clarito, así muy, muy difuminado, pero cuando ustedes compran los productos sí se ven así de un amarillo intenso, así marcado, ¿no? Sí, así que le echaron con spray, ¿no? Un amarillo mate, pero no es resultado de que finalmente se apilan estas fibras unas sobre otras o como vienen tejidas muchas veces, se hace ese fenómeno, ¿no? De luminoso, ¿no? Bueno, en este caso visual, más bien esa ilusión visual, y entonces lo que sucede con el color es que se intensifica. De hecho, lo mismo pasa con la fibra de vidrio. O sea, la fibra de vidrio realmente no es blanca, ¿sale? Es transparente, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Pero pasa lo mismo, o sea, cuando ustedes la empiezan a apilar uno sobre otro, ¿sale? Continuamente, entonces pierde en este caso ese color, digamos, finalmente transparente y finalmente se vuelve blanca, ¿no? Así como estas, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, aquí se nota más blanco porque este es un tipo de presentación que se le llama colchoneta, ¿sale? Que en este caso son de fibras discontinuas, es decir, viene siendo lo que veíamos por acá, ¿no? Esto, ¿sale? O sea, las fibras están ahí todas, son fibras cortas y todas se mantienen unidas con una pequeña cantidad de resina que se utiliza solamente así como, no sé, ahora sí que como una embarrada de resina, ¿sale? O sea, que es una resina que realmente no aporta resistencia o realmente no aporta propiedades adicionales al material compuesto, o en este caso a la fibra, y solamente se utiliza para, en este caso, consolidarla, ¿no? Para lograr esta consolidación que se tiene aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente, por ese arreglo a veces irregular, ¿no? Que se tiene, por eso se alcanza a ver de color blanco. De hecho, una situación interesante es que conforme ustedes le van quitando fibra, por ejemplo, a sus racks, o sea, si ustedes tienen un rollo así grandote de fibra de vidrio, pues lo van a ver blanco al principio, pero conforme le vayan quitando, ¿sale? Se va a empezar a hacer transparente, ¿sale? Que es finalmente el color, bueno, realmente la tonalidad real que llega a tener el vidrio, ¿no? Incluso en filamento, ¿no? En el caso de la fibra de carbono, pues ahí sí pues no hay mucho que buscarle, pues es negra, ¿sale? O sea, finalmente el color característico del carbono, que de hecho realmente su color más bien es como un gris así oscuro, como color humo, básicamente, pero pasa lo mismo, o sea, cuando se empiezan a apilar, pues empieza a cobrar ese color negro mucho más marcado, ¿no? El problema es que realmente no es una diferencia tan marcada o tan amplia como se puede ver en estos dos sistemas, ¿no? Y en el caso de la fibra de boro, bueno, pues también son de color negro, ¿sale? Y la gran diferencia, o sobre todo la gran diferencia que van a encontrar ustedes en las fibras de boro,
es normalmente la textura, o sea, la sienten realmente diferente alrededor de estas fibras y eso se debe finalmente al diámetro, ¿sale? De hecho, contrastando con esto, se sabe, por ejemplo, que las fibras de vidrio pueden presentar diámetros promedio entre 5, perdón, a 25 micrómetros, ¿sale? O sea, realmente su diámetro es muy pequeñito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La fibra de carbono, por ejemplo, puede presentar diámetros de 5 a 8 micrómetros, ¿no? Incluso también, bueno, he visto también por ahí algunos que dicen que hasta 15 micrómetros, ¿no? Es finalmente un promedio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero más o menos digamos, sus diámetros promedios son casi los mismos que la fibra de vidrio. O sea, realmente fibra de vidrio y fibra de carbono tienen más o menos los mismos rangos de diámetros para las fibras, ¿no? Después tenemos la fibra de aramida, ¿sale? Que en este caso puede variar, algunas aproximadamente aquí la tenemos de 12.5 micrómetros, aunque en algunos casos mencionan por ahí sistemas de hasta 18 micrómetros, ¿no? Me refiero más bien a artículos, no tanto a veces a cuestiones de proveedores, ¿sabe? De hecho, los proveedores, cuando ustedes buscan la información de las fibras, no tienden a darte muchas veces las características dimensionales, ¿no? Tienden a dar más como cuestiones de propiedades físicas, ¿no? O sea, densidad, ¿no? Bueno, y de hecho la densidad muchas veces la dan incluso por área, o sea, te dan la densidad de área, por ejemplo, ¿no? De la fibra, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Pero el diámetro específicamente, no todos los proveedores tienden a manejarlo, solamente proveedores muy especializados como Kexel, Toray, me está faltando otro, Cybex, no me acuerdo si se llama Cybex, el otro proveedor. Pero hay varios por ahí, bueno, o sea, son principalmente ellos, ¿sale? De los que proveen fibras especialmente para la rama aeronáutica, pero ya en proveedores así, digamos, más de carácter más comercial pueden encontrar otros más, ¿no? ¿Sale? Y finalmente tenemos las fibras de boro que presentan diámetros de hasta 100 micrómetros, ¿sale? Entonces, fíjense, o sea, estamos hablando de casi 10 veces más que lo que vienen siendo los diámetros finalmente de estos, ¿no? Por eso es que la textura que se llega a tener muchas veces de la fibra de boro es distinta, ¿no? En comparación con lo que viene siendo la fibra de carbono, ¿no? Estamos de acuerdo. De hecho, también una cuestión que tiene la fibra de boro es que la fibra de boro se siente muy rígida, ¿sale? Claro, o sea, aquí la vemos, por ejemplo, plegadita y toda la onda, pero realmente sí son rígidas, o sea, son relativamente rígidos los laminados, bueno, no los laminados, sino más bien en su estado sincronos a las puras fibras así, tú las trabajas y sí las sientes así como una lámina delgadita, muy delgadita, ¿no? Pero sí te cuesta finalmente lograr doblarla, ¿no? O sea, si sientes una resistencia, digamos, ¿no? Al menos en cuestión de flexión, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas por ahí? ¿Dudas por ahí? No, ¿No de dudas, momento no. compañeros? ¿No? Ok. Ahora, en contraste con la información que veíamos previamente, por ejemplo, aquí vemos una comparativa de una cuadra en este caso, que compara algunos sistemas de fibras, ¿sale? Que, bueno, esto lo pueden ustedes finalmente contrastar con algunos otros libros de la bibliografía, como pueden ser Barbero, Mirabete, ¿sale? O sea, finalmente cada autor llega a presentar este tipo de tablas, porque son muy ilustrativas finalmente de características generales que ustedes pueden tener para ciertos sistemas y que de hecho sirven bastante para posteriormente diseñar, ¿sale? Materiales compuestos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver después cómo utilizar estas propiedades para estas cuestiones, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran esta tabla, lo que nos da una perspectiva es, por ejemplo, para la fibra de tipo E, pues vemos que tiene un diámetro promedio de 7 micrómetros, ¿sale? Una densidad de 2.54 gramos sobre centímetro cuadrado, un módulo de elasticidad, atención específicamente, o tensile modulus, ¿sale? De 70 gigapascales, ¿ok? Un esfuerzo, en este caso tensile strength, ¿sale? Ya no es específicamente el módulo de elasticidad. De hecho, cuando se maneja el término tensile strength, se habla del módulo, se habla del límite de excedencia específicamente. Sale más allá de lo que viene siendo ¿cómo se llama? El módulo de elasticidad, se habla del límite de excedencia. Entonces, en este caso, el límite de excedencia de lo que viene siendo la fibra de vidrio tipo E es de 3.45 gigapascales. Ahora, esta parte se entiende porque acuérdense que el vidrio es muy rígido, ¿sale? Entonces no hay mucha diferencia o mucho contraste finalmente entre lo que viene siendo el límite de excedencia y lo que viene siendo el módulo de elasticidad. Claro, también hay que recordar que el límite de excedencia es finalmente esta parte, ¿no? El punto donde cambia de sección, ¿sale? Que en el caso de los materiales más rígidos, ¿sale? O sea, los son excesivamente rígidos,
el límite de excedencia y el límite de ruptura, ¿sale? Son a veces incluso el mismo, ¿sale? O también puede ser que el límite de excedencia esté por acá abajo, ¿sale? Pero el esfuerzo último y el esfuerzo de ruptura sí sean el mismo, ¿no? Depende finalmente del material. ¿Estamos de acuerdo? Después tenemos el módulo específico, que es la comparación entre el módulo de elasticidad y la densidad. Tiene 27. Este parámetro, por ejemplo, el módulo específico y la resistencia específica, sí son parámetros muy importantes, desde la perspectiva del diseño de materiales compuestos, porque nos dan una parámetro de referencia para saber qué tanto resiste en términos de su densidad, estamos de acuerdo, o sea, de su peso, propiamente dicho, ¿no? Entonces, finalmente, una característica, digamos, importante de los materiales compuestos es, o radica una de sus grandes ventajas, es que tienen altas relaciones o altos módulos específicos o altos valores de resistencia específica. Es decir, resisten altas cargas, ¿sale? Pero cuando su peso es relativamente pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese contexto es donde los materiales compuestos le han ganado terreno a los materiales metálicos, porque sus resistencias específicas son mejores que incluso materiales como viene siendo el aluminio, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? Aquí aparte pues, nos dan lo que viene siendo el punto de fusión, ¿ok? El porcentaje de enlogación, y una parte interesante es que nos comparan a grandes rasgos, como muchas veces lo hacen los libros, ¿sale? Los costos, ¿no? Donde nos mencionan que, por ejemplo, el costo de la fibra de tipo E es bajo, ¿estamos de acuerdo? Luego tenemos la S, ¿ok? Donde notamos de inicio que su diámetro es relativamente un poco mayor, ¿sale? Casi prácticamente el doble, ¿sale? Su densidad es prácticamente la misma, pero el módulo de elasticidad y, en este caso, su límite de excedencia sí son superiores, ¿sale? Razón por la cual, pues evidentemente, vemos que es un sistema mucho mejor que la fibra de tipo E. También su diferencia no es muy marcada, o sea, no es muy superior, ¿sale? Pero ese incremento de resistencias bajo el mismo concepto de densidad justifica su precio y muchas veces su aplicación, ¿sale? Vemos en este caso, evidentemente, que por estos valores, ¿sale? Su módulo específico y su resistencia específica son mejores que las de la fibra tipo E, específicamente. Pero su costo ya entra en carácter de moderado, ¿sale? Luego tenemos el grafito, fibra de carbono, ¿sale? De alto módulo y de alta resistencia, cuyos diámetros son parcialmente los mismos, ¿sale? Densidades muy similares, pero aquí vemos esta parte, ¿sale? Y es precisamente como el de alto módulo, fíjense, tiene 400, ¿ok? Gigapascales de su límite de, digo, en su módulo de elasticidad, ¿ok? Pero su límite de excedencia se mantiene en 2.6, ¿sale? Digo, no, perdón, en 1.8, disculpen, ¿sale? Y después la de alta resistencia tiene un módulo de elasticidad de 240, ¿sale? Y un límite de excedencia de 2.6. Es decir, finalmente esto está más extendido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, más o menos se entiende, ¿no? Esta parte de alta resistencia y alto módulo. Sí. ¿Sí? Ok. Luego vemos el boro, por ejemplo, un diámetro bastante superior, ¿sale? Propiedades más o menos parecidas, en este caso a lo que viene siendo el grafito, ¿ok? Evidentemente sus resistencias específicas son parecidas. De hecho, aquí vemos realmente la razón por la que la fibra de carbono es muy apreciada, ¿no? Y es que su resistencia específica, ¿ok? Y su módulo específico son muy altos, ¿no? Estamos hablando de valores de 200, 140, que son prácticamente 4 veces, ¿no? O hasta 10 veces, ¿sale? Lo que viene siendo para los sistemas de vidrio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vemos, por ejemplo, el caso también del Kevlar, ¿no? Diámetros también relativamente pequeños, ¿ok? Pero notamos que sus propiedades mecánicas no son tan superiores como nosotros esperaríamos en términos de, por ejemplo, el grafito, ¿no? O sea, realmente no hay una diferencia, digamos, marcada en términos de estos valores, ¿no? Aún así, digamos, por sus parámetros específicamente, se sabe que su resistencia específica y su módulo específico, perdón, son más o menos competitivos en comparación con, en este caso, la fibra de vidrio, ¿sale? Ahora, aquí, por ejemplo, el autor maneja que estos costos de la fibra de Kevlar son moderados, ¿sale? La realidad es que hoy en día, por ejemplo, hay sistemas de carbono muy económicos a los que ustedes pueden acceder relativamente fácil, ¿no? Y entonces finalmente, pues eso ha logrado que la fibra de carbono sea más competitiva en comparación con el Kevlar.
El Kevlar finalmente, o la fibra de aramida, sí, digamos, por su limitación muchas veces en su producción, ¿sale? De hecho, una parte interesante, no la había mencionado, perdón, a las fibras de Kevlar les pasa lo mismo, por ejemplo, cuando ustedes ya ven, por ejemplo, que si el tequila no se produce en tequila, entonces no es tequila, se le dice destilado de agave, ¿cierto? Sí, Sí. sí, la denominación de origen, ¿no? Exactamente, bueno, lo mismo pasa con el Kevlar, ¿no? O sea, hay gente que lo produce, ¿sale? Pero no le pueden poner Kevlar y entonces lo dejan como fibra de aramida, pero muchas veces las propiedades pues son similares, ¿no? O sea, si tú quieres que se llame Kevlar, pues tienes que de alguna forma pagar, ¿no? ¿Sale? Pero finalmente son mecanismos que se han encontrado para sondear ese tipo de cuestiones de, bueno, pues no le puedes decir Kevlar, porque Kevlar está patentado y me pertenece a mí. Ah, pues le pongo entonces fibra de aramida, que es un término finalmente abierto, ¿no? Entonces, digamos, bajo ese contexto, ¿no? De primero que se encontraron otros precursores más económicos y aparte que el Kevlar también pues, se produce, digamos, en comparación con la carbono, el Kevlar es limitado, o sea, hoy en día sigue siendo igual, pero algunos proveedores pues ya lo manejan con el término general que son fibras de aramida y pues lo comercializan pues así como tal, sale sin meterse en broncas, digamos, de contexto legal todavía, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Igual que el caso anterior, bueno, pues tenemos también, por ejemplo, algunas referencias de lo que vienen siendo materiales metálicos a manera de fibras, ¿no? En este caso, una parte interesante de este tipo de parámetros es que estas vienen siendo las propiedades específicamente, bueno, bulk material se refiere a placas, ¿no? En este caso, ¿sale? O sí, placas o láminas específicamente, ¿no? Pero se sabe que los materiales, por ejemplo, su resistencia real teórica, si ustedes, por ejemplo, pudieran obtener un filamento muy, muy delgado de acero, ¿sale? Finalmente ustedes, y se los había comentado, pueden obtener un material casi perfecto, ¿sale? Entonces se sabe específicamente que si esos materiales, por ejemplo, bueno, conforme se van trabajando en filamentos, se acercan más hacia lo que viene siendo su resistencia teórica real. ¿Estamos de acuerdo? Específicamente esa resistencia teórica real, tanto del acero como del aluminio, son superiores a los valores que ustedes pueden encontrar en la bibliografía de sus propiedades mecánicas, ¿sale? Pero finalmente, pues casi siempre en términos de diseño se han manejado estos parámetros cuando, pues en teoría no necesariamente son correctos, ¿no? Digo, bajo más que nada ese concepto de la idea, ¿no? De que entre más delgado lo hagas, más te acercas a lo que viene siendo la resistencia teórica real, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas por ahí, compañeros? ¿No? Ok. Lo vamos a dejar hasta aquí, compañeros, porque ya son 4:20, ¿sale? Voy a verificar nada más lo de la junta que tengo ahorita a 4:30, ¿sale? Nos veríamos entonces el próximo... ¿Cuándo? El lunes. El lunes, Viernes, ¿verdad? ¿no? Viernes. No, el viernes, ¿verdad? Cierto, porque el lunes tenemos, es puente, ¿verdad? Se me había olvidado. Cierto. Entonces nos veríamos el próximo viernes para que hagamos las presentaciones de fibra, ¿sale? Para que las conozcan, ¿ok? Y nada más en general y rápido veríamos las características de las matrices. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no hay dudas, compañeros, lo dejamos hasta aquí y nos veríamos la siguiente semana, ¿sale? Hasta luego, profe. Sí, profe. Hasta luego, compañeros.